Gracias a todos por acompañarnos aquí en el salón y desde la virtualidad también. Los invitamos a ser parte activa de este evento a través de las redes sociales con el hashtag Ecuador Open for Business. Antes de comenzar, les pedimos poner en silencio sus teléfonos celulares. Ecuador Open for Business es parte de la estrategia del país para reconectar y activar nuestros sectores productivos y atraer la inversión extranjera. Agradecemos a todos quienes han hecho posible este foro, al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca por la organización, al BID por ser nuestro socio estratégico, a Quito como ciudad anfitriona y a las 20 empresas que han contribuido para que este foro sea una realidad. Gracias a Banco Bolivariano, Banco de Guayaquil, Citi, Produbanco, Robalino, Pérez Bustamante y Ponce, Daiwood, Keyport, Novis, Banco Pichincha, Cervecería Nacional, M. Bodero y Asociados, Lumina Gold Corp, Banco del Austro, Tecpetrol y Certecpet. Todas ellas son empresas y organismos que apuestan por nuestro país y que creen que a través de las alianzas de la inversión se pueden alcanzar grandes metas. Comenzamos con nuestro primer panel del día. Damos la bienvenida a los expertos que compartirán un diálogo en torno al nuevo modelo de asociaciones público-privadas y gestión delegada en Ecuador. Bienvenidos a Roberto Salas, consejero presidencial de Inversiones y Alianzas Público-Privadas de la Presidencia de la República del Ecuador. Un fuerte el aplauso, por favor. Roberto Salas ha ejercido cargos de alta dirección en Nueva Holding, Maciza en Chile, en Amanco en Costa Rica y Brasil, así como en Consorcio Novis en Ecuador. También queremos invitar a Ramón Miró, presidente y CEO de la Corporación Keyport S.A. Fuerte el aplauso para él. Cuenta con una vasta experiencia como ejecutivo aeroportuario a nivel nacional e internacional en concesiones y privatizaciones de aeropuertos, complementada con trabajos en la banca, desregulación eléctrica y consultoría en diversos ámbitos de gestión. Ahora queremos pedirle que nos acompañe acá Nicolás Gautier, presidente y CEO de DP World en Ecuador y Perú, empresario con más de 20 años de experiencia profesional, principalmente en el sector de la infraestructura y la logística, tanto en el sector público como en el privado, y en el campo de las asociaciones público-privadas, incluyendo las concesiones. Gracias. También quiero invitar a Richard Cabello, asesor del Departamento de Asesoría en Alianzas Público-Privadas de la Corporación Financiera Internacional. Fuerte el aplauso para él, que también nos acompaña en esta primera conferencia. Gerenció este departamento en América Latina hasta septiembre de 2021, movilizando 16 billones en inversión privada en sectores críticos de la economía. Modera este espacio María Fernanda Garcés, consultora de APP de la Escuela de Gobierno de la Universidad Hemisferios. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público, privado y financiero local. Ha participado en la estructuración legal de proyectos público-privados. Los expertos tendrán 30 minutos para compartir sus experiencias. Aquí comenzamos. Muy buenos días. Realmente es muy placentero empezar el primer panel de este evento, que tiene como objetivo principal identificar cuál es el modelo de desarrollo del país de aquí en adelante e identificar además la posibilidad de que la participación del sector público y privado es efectivamente el motor que va a mover de aquí en adelante las inversiones en el Ecuador.
creo en que definitivamente la figura relacionada con las APPs no solamente que va a mover y dinamizar la economía, sino que va a generar el empleo que todos necesitamos en el país. El día de hoy contamos con distinguidos panelistas, cada uno de ellos suficientemente experimentado en cada una de sus áreas y sobre todo que han creído también en el país. Esta es una semana en la que se respira mucha energía, esa energía que nos da confianza y que nos hace pensar que efectivamente es posible cambiar en el Ecuador todo lo que necesitamos modificar. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a empezar en este panel empezando principalmente por saludar a todos los asistentes. Queremos darles un especial agradecimiento por su presencia, por estar aquí compartiendo con todos nosotros esta ilusión, la ilusión de identificar en las asociaciones público-privadas uno de los mecanismos para mejorar y dinamizar el empleo y la economía en el Ecuador. Fundamentalmente queremos, además de participarles en la metodología que vamos a utilizar, cada uno de los asistentes, cada uno de los panelistas intervendrá por 7 minutos. Luego de ello abriremos una ronda de preguntas conjuntas. La idea es que este sea un proceso en el que aquí están los que saben hacer las cosas y queremos que eso se reproduzca en el Ecuador. Por lo tanto, bienvenido Roberto Salas, consejero ad honorem del Gobierno del Ecuador y de la Presidencia de la República, y le invito por favor a empezar el día de hoy. Muchas gracias. Yo me voy a permitir ponerme acá porque tengo un gran desafío, pero que lo hago con enorme gusto, que es estar a la altura de la vara que ha puesto el presidente más temprano. Y quisiera más que nada hacer una invitación a una cooperación, a hacer realidad una expectativa. El Ecuador tiene grandes expectativas hoy día en el mundo, pero esas expectativas tienen que convertirse necesariamente en hechos concretos y resultados. Y eso es un poco lo que estamos animados en este momento y lo que en este panel quisiéramos hacer. Por alguna razón, esto no me está funcionando. Ahí estamos. Gracias. Hay un tema que es muy importante y es ¿por qué el Ecuador, un país en una transición hacia un nuevo modelo económico, tiene una apertura para invitar al sector privado a ser parte de las inversiones públicas? Y la razón fundamental es muy sencilla. Porque queremos y necesitamos un nuevo modelo para cumplir un gran propósito, que es no postergar el crecimiento del país, ni la generación de empleo, por las necesidades que existen en el país respecto a las necesidades de inversiones públicas, mientras transitamos hacia una economía más sana económicamente y también a una sociedad más próspera y más sostenible. En este sentido, la clave para poder lograr eso es generar un compañero, generar un socio importante para que en ese tránsito hacia la responsabilidad fiscal, en donde el Ecuador y el gobierno necesita reordenar sus cuentas para llegar hacia ese objetivo del 2025 con un equilibrio fiscal, pero sin comprometer lo que acabo de decir hace un momento, que es la capacidad de crecer y la capacidad de generar mejor infraestructura y mejor servicios a sus ciudadanos. En ese sentido, hay una serie de esquemas que tenemos que nosotros trabajar. Para provocar ese efecto, es importante viabilizar inversiones, es importante mantener la promesa del equilibrio fiscal, necesitamos mejorar los niveles de servicio
y los niveles también de calidad de vida para los ciudadanos, al mismo tiempo que mejoramos en la gestión de los proyectos, en términos de su costo, el tiempo y la calidad del servicio que al final del día todos aspiramos como usuarios. Por eso tenemos que contar con ciertos habilitantes, y creo que los habilitantes están sumamente claros en el contexto que hemos escuchado tanto al ministro como al presidente más temprano. Pero yo quisiera resaltar exclusivamente un esquema, que es, hoy más que nunca el sector privado tiene mucho más amplia cancha para participar en las inversiones públicas, que lo que ha sido históricamente real aquí en el Ecuador. Y en ese sentido, necesitamos también incorporar dentro de las posibilidades de financiamiento aquel financiamiento que está acorde con la inversión de largo plazo. Y en ese sentido tenemos que no solamente hacer las cosas, sino también merecerlas por la reputación que podemos generar en la implementación. De esta forma, hay tres pilares fundamentales para poder generar este efecto. Obviamente necesitamos institucionalidad, necesitamos regulaciones, pero fundamentalmente también necesitamos gestión, que es lo que al final del día hace que la institucionalidad y las regulaciones generen los resultados. Me voy a referir rapidito a esto, porque es lo que queremos hacer en el Ecuador en este sentido. Se está creando, como lo dijo el presidente, una Secretaría APPs y de Gestión Delegada, haciendo una elección de cómo empezar este camino. En el Ecuador, a diferencia de otros países, la inversión pública con participación privada se la hace bajo un genérico, y ese genérico es la inversión con la gestión delegada al sector privado. Ese es el paraguas. Las APPs o las asociaciones públicas privadas ha sido un caso de este paraguas, así como hay otras como concesiones y hay alianzas estratégicas y hay otros tipos de modelos para implementar. Lo que nosotros estamos tratando de hacer y que lo vamos a cumplir es incorporar una institución que tenga las competencias necesarias para estar a la altura de un portafolio de proyectos que requieren generar los resultados para que al final del día la ciudadanía pueda tener esos beneficios. Y en ese sentido tenemos una coordinación interinstitucional que es fundamental, ya que es uno de los principales desafíos que tienen todas las naciones que se involucran en este esquema. Necesitamos aprender a priorizar proyectos, ya que las necesidades son enormes, las capacidades son limitadas. Y para generar el resultado necesitamos cierto foco en este sentido. Y esta institución va a tener este rol de poder establecer esta priorización junto con las otras instituciones públicas para poder establecer esa priorización. Y lo más importante probablemente también en esto es la capacitación para que las organizaciones del Estado puedan establecer una nueva era en su capacidad de estructurar proyectos de calidad y que sean financiables y que sean ejecutables en el largo plazo. Y algo no menor para esto, cuando se habla de largo plazo, son proyectos que requieren ese tipo de financiamiento. Y el Ecuador no ha estado en ese radar por muchos años respecto a tener acceso a un financiamiento a 20, 25 años, a costos obviamente que haga que los proyectos sean rentables. Y para eso obviamente necesitamos crear las competencias en este sentido. Las regulaciones, que si bien son un esquema que es obvio tenerla, en el Ecuador ya hay alguna experiencia. Sin embargo, consideramos que son insuficientes para la barra alta que tenemos del desafío. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso. Y efectivamente, la primera forma de hacerse cargo es definir los principios que nos guían para poder gestionar y lograr estos efectos y estos impactos, para poder hacerlo dentro de un marco de competitividad, de un marco de sostenibilidad, de transparencia, de seguridad, de integridad, sin dejar de lado los esquemas de eficiencia, que probablemente es uno de los temas que más a veces nos afectan cuando experimentamos todo el ciclo de un proyecto desde que tiene su concepción hasta que logra su aprobación de contrato y su resultado. En este sentido hay algo importante en la seguridad, que es el tema de la seguridad jurídica. Se mencionaba que el mejor concepto de seguridad jurídica que hay que construir es algo que tiene que ser holístico respecto a diferentes esquemas.
que no solamente se dedique o se oriente a la protección de los incentivos, sobre todo de los incentivos tributarios, sino que hay otros elementos que probablemente son incluso más importantes, como por ejemplo el acceso a la información en todo el proceso en el cual uno hace la estructuración de proyectos, o desde el inicio cuando uno quisiera establecer cuál es el potencial que tiene una iniciativa, ya sea pública o por un proponente privado, que nos permita tener cierta predictibilidad, que en el largo plazo es casi una tarea imposible, pero sí un esquema que nos permita establecer ciertos elementos o ciertos métodos, ciertas formas de solucionar los temas que seguramente uno tiene cuando piensa en el largo plazo, sobre todo en los cambios de contratos y ese tipo de elementos. La mejor forma de establecer seguridad jurídica es cuando dentro de la ley hay suficiente protección para los temas de las prácticas con la implementación de prácticas anticorrupción o irregularidades. Es cuando existen métodos claros dentro de la misma normativa para poder establecer las soluciones de controversias, que en muchos de los casos es algo normal. Lo anormal es no tener esquemas suficientemente sólidos para poder solucionarlas. En este sentido, todo lo que acabo de mencionar afecta a la gestión, que probablemente es la principal vocación que uno tiene para provocar que estos resultados se den. Y aquí hay un elemento importante. Podemos tener las mejores leyes del mundo, podemos tener la mejor institución con las mejores capacidades, pero lo más importante es que eso se demuestra con la calidad de proyectos que puedan ser no solamente presentados, sino implementados en contratos a prueba de futuro. Proyectos que se estructuren a través de ciertos elementos no solamente técnicos, sino también legales, y fundamentalmente que respondan a las prioridades que tienen los países, en este caso el Ecuador, y que permita una ejecución, ya sea desde una planificación plurianual de prioridades, que en el Ecuador no ha sido algo normal y que tenemos que hacerlo, y por otro lado, que durante el proceso tengamos la misma transparencia y la capacidad de hacer de que las cosas ocurran, con una intervención oportuna y obviamente para eso con un sistema de información que sea lo más abierto y lo más compartido posible. En este sentido, yo quisiera hacer hincapié en algo fundamental. Los proyectos no solamente tienen que cumplir con una viabilidad técnica y legal, no tiene que cumplir solamente con una factibilidad económica y financiera, tiene que necesariamente incluir en esta nueva era con un nuevo estándar que es también la aceptación social y ambiental de sus impactos. De tal manera de que cuando confirmamos todo este elemento, necesitamos establecer ciertos criterios para poderlo enmarcar dentro de una política de sostenibilidad fiscal, que es uno de los beneficios probablemente de los más importantes por el efecto que la responsabilidad fiscal tiene sobre el costo de capital con el cual se preparan y se viabilizan financieramente los proyectos. Cuando se habla de la reducción del riesgo país, cuando se habla de ir hacia un proceso de que el país merezca ser un investment grade, un grado de inversión, necesitamos tener este concepto y que ningún proyecto, que ninguna aplicación esté fuera de una planificación correcta desde el punto de vista de sus impactos fiscales, en beneficio no solamente del plan de reducir el costo de capital del país, sino también en beneficio del sector privado, que es el socio del Estado, porque va a tener mejores posibilidades de financiamiento a costos mucho más bajos. Estableciendo ese esquema, hay una gobernanza que es necesaria para hacer que esto funcione, que parece compleja, pero con las capacidades hay una serie de instituciones que tienen que ser coordinadas. No solamente instituciones locales, no solamente de estatales, sino también del sector privado, no solamente de normativas, sino también de control. Y sobre todo, en la estructuración y en la ejecución de proyectos, de poder contar con los mejores expertos nacionales e internacionales para la estructuración jurídica de proyectos, para el establecimiento
de los estándares técnicos para el establecimiento de la justificación económica y su bancarización, y no menos, obviamente, en su capacidad de tener la suficiente conexión con los stakeholders fundamentales, que al final del día es para quien trabajamos todos, que son los ciudadanos, y es la sociedad ecuatoriana en general. De esta forma, hoy estamos lanzando, y a partir de hace pocas horas, está en la plataforma de este evento, el primer portafolio de proyectos por 30.833 millones de dólares, que tiene una diversidad de sectores involucrados y que tiene ciertas particularidades en este concepto. De que tenemos proyectos, de estos 50 proyectos, 10 proyectos que están en ejecución, es decir, que ya están en proceso de inicios de construcciones de infraestructuras y de fábricas, que son fundamentalmente los proyectos de minería. Proyectos en promoción, que ya están estructurados y están en proceso de conseguir socios, conseguir financiamiento, que básicamente son los proyectos que están hoy de energía fundamentalmente, sobre todo de energías renovables, que están ya en ejecución, en promoción. Hay 5 proyectos importantes que están fundamentalmente en estructuración y alrededor de 30 proyectos que están identificados, que están en proceso de planificación y que tenemos toda la intención de hacerlos funcionar navegando en este esquema para poder dar. Este esquema es sumamente importante porque obviamente 30.000 millones de dólares de proyectos es solamente un punto de inicio, porque el mundo es dinámico y los proyectos también. Quisiéramos que todos estos lleguen a contratos, lleguen a ejecución, pero hay algunas que probablemente tendrán algún tipo de obstáculos y por tanto necesitamos ir nutriendo otro tipo de proyectos para que esto cada semana, cada mes podamos tener una evolución en este sentido. Aquí tenemos alrededor de 9 sectores. Normalmente en los países, y eso ocurre en casi todos los países, los sectores más importantes que comienzan a generar escala son los sectores de hidrocarburos, sobre todo por la transición que está haciendo el Ecuador hacia una mayor producción y hacia una mayor eficiencia en su producción petrolera y derivados. Y también en esta transición hay de un crecimiento importante en la incorporación del gas natural en nuestra matriz. La minería, la infraestructura y obviamente otros sectores, como el sector salud, por ejemplo, cual sabemos que necesita un gran apoyo y una gran energización para poder desarrollar este esquema. Cada una de estas iniciativas tendrá un punto de contacto para que, más allá de las reuniones que puedan tener hoy día, en las reuniones 1 a 1 con los ministerios, desde la próxima semana esto entre también a contactos que pueden ser incorporados. Con esto quiero mencionar de que la infraestructura es uno de los más importantes generadores de empleo, tanto empleos directos, indirectos e inducidos. Y entre estos conceptos, según ciertos datos de referencia que tenemos, hay una importante influencia en el plan de generación de empleo que generó el presidente. Y eso es al final del día uno de los elementos importantes que todos esperamos cuando se genera crecimiento en esta transición a este nuevo modelo que todos estamos aspirando. Una muestra, un botón de muestra para poder establecer hacia dónde estamos construyendo. Esos son 3 proyectos íconos, sobre todo el hidroeléctrico, la planta hidroeléctrica de Santiago, que va a ser la generadora eléctrica más importante del país en un futuro cercano, el viaducto sur de Guayaquil y la rehabilitación del sistema ferroviario. Solo en estos 3 proyectos hay casi 9.000 millones de dólares de inversiones que se esperan extender. Y la buena noticia es que hay mucho interés, no solamente en participantes, sino también en firmas para financiar estas iniciativas cuando sus proyectos estén debidamente estructurados. Este es el tipo de información que se tiene hoy en la plataforma. Para cada uno de estos proyectos, empezando por el hidroeléctrico de Santiago, o cuando también hablamos del
del Viaducto Sur, o cuando también hablamos del otro proyecto de la rehabilitación y la construcción, operación y mantenimiento del sistema ferroviario de futuro del Ecuador, y otros 47 iniciativas tienen información importante para que sea utilizado como un elemento de referencia y tomar decisiones de interés para profundizar. Y todos los ministerios, para cada uno de estos proyectos, tienen información suficiente, no solamente para encantarlos con la oportunidad, sino también motivarlos para vuestra participación en cualquier rol en el que ustedes estén de este ecosistema que mencionaba. Y por último, las oportunidades del Ecuador son oportunidades para todos. Nosotros tenemos el liderazgo que nos inspira y por eso algunos estamos aquí. Existe un rumbo, existe una estrategia y es momento ahora de actuar. Nosotros estamos listos. Los invito a que ustedes también. Es un honor presentar esto a tan selecta y tan importante. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Efectivamente, gran parte del éxito de las asociaciones público-privadas tiene que ver con la posibilidad de acceso a información, de la transparencia con la que ésta se maneja, y pensar que efectivamente en el Ecuador, a partir del 2015, que se expidió la ley de incentivos a las asociaciones público-privadas, hemos tenido una suerte de varios decretos que han ido modificando fundamentalmente la institucionalidad detrás de las asociaciones público-privadas. Vemos experiencias alrededor de la región en las que efectivamente la norma, mientras más clara y más capacidad de certeza le brinde al actor privado, es cuando mayor éxito tiene. No es lo que dice la norma, es la capacidad de ejecutarla. Las asociaciones privadas, las asociaciones público-privadas son eso, una ejecución de aquellos elementos que efectivamente los estados identifican como necesidades de la gente. Es generar inversión para los proyectos públicos que van a resolver las necesidades de los ciudadanos. Y esa es quizá la responsabilidad que se traslada al sector privado. Y digo que se traslada no necesariamente o no solamente porque el modelo de delegación está presente, sino porque efectivamente el momento en el cual se piensa en invertir en una asociación público-privada, estamos pensando en que el servicio público y la infraestructura que se genera perduren en el tiempo. Y ese es quizá el mayor de los retos, tanto para el sector privado cuanto para el mismo sector público. Y ahora yo quisiera invitarle a Ramón Miró, de Keyport, que efectivamente es una de los modelos de colaboración público-privada que tenemos en el Ecuador, el aeropuerto de la ciudad de Quito. Y quisiera, Ramón, que nos comentes un poco tu experiencia alrededor de lo que significó para ustedes como empresa y qué es lo que han realizado en el país y cómo has visto tú el país, cómo te acogió este país con la inversión que ustedes han desarrollado. Creo que es una experiencia que no solamente es enriquecedora para ver lo que se puede llegar a hacer, sino también una lección aprendida de varios de los elementos que ustedes han tenido que desafiar. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias. Perdón, ¿se escucha bien? Sí. Antes que nada quisiera, tenemos un video preparado para la audiencia. ¿Podríamos, por favor, enseñar el video para introducir a Keyport? Ponemos el video de Keyport, por favor. Espero que todos los que hayan viajado al país hayan tenido una excelente experiencia viajando por el Mariscal Sucre. Exitosa en el Ecuador. Corporación Keyport es líder regional de la industria aeronáutica. Si nos ayudan con el video, por favor. Bueno, mientras tanto, mientras la parte técnica nos colabora,
Simplemente agradecer a más de 2,000 personas que están conectadas este momento viendo este evento. Para nosotros como ecuatorianos, definitivamente el tener la presencia física de todos ustedes aquí y además a toda la gente conectada, no solamente que nos desafía a que este sea un evento de altísima calidad, sino que también abramos los brazos como normalmente hacemos en el país para acoger a los visitantes. Quito además es una ciudad que está declarada sede de este evento y en función de eso seguro también tiene muchísimo que ofrecerles para que en los momentos que tengan la posibilidad puedan conocerla. La ciudad realmente es uno de los íconos patrimoniales de la región. Aquellos que tengan la oportunidad, dense una vuelta por el centro histórico, realmente les va a quedar en la retina lo mejor de lo que tenemos desde el punto de vista patrimonial en la ciudad. Y bueno, pues el hecho de que tengamos a toda la gente conectada el día de hoy, lo único que hace es ratificar que efectivamente el Ecuador, como decía el ministro Prado en alguna de sus intervenciones, está de moda y eso nos llena de orgullo. Vamos a presentar por favor el video. Ok, esperamos unos minutitos. Gracias. Bueno, mientras tanto, si quiere, respondo a la pregunta. El Ecuador ha sido un país que me ha recibido de una manera extremadamente cariñosa. Llegué hace 6 meses, comencé el día que el señor presidente tomó posesión y el compromiso de todos los que conformamos Keyport fue que nuestra primera prioridad fue combatir la pandemia, lo cual el plan 9% fue un éxito espectacular a nivel mundial, como él bien lo dijo anoche y hoy. Quería contar la anécdota de que a los pocos días de estar acá, tuve una reunión en el centro de Quito con un gremio hotelero y conocí al ministro Olsen. Y entonces inmediatamente el ministro Olsen me pidió que nos reuniéramos para hablar del tema de la reactivación turística, cosa que ocurrió a los 2 días. Le escuché, me dijo la realidad de escasos recursos, le expliqué a él que nosotros veníamos saliendo de la peor crisis de la historia de la aviación, pero le dije que él contaba con nuestro total apoyo y que le íbamos a ayudar de cualquier manera posible. Y en ese diálogo hablamos del tema de que el país tenía que estar open for business y hablamos del concepto de los acuerdos bilaterales y multilaterales. Por temas de confidencialidad, le expliqué que habían ciertas aerolíneas que tenían acuerdos con aerolíneas de los Estados Unidos y dada la importancia de la relación con los Estados Unidos, que le queríamos dar prioridad al acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos y de que, si fuese posible, de que por favor nos ayudase con un tema que quedaba pendiente para poder avanzar con el acuerdo de cielos abiertos, que era la eliminación del impuesto de salida de divisas, el ISD. Lo que ustedes deben entender, y los ecuatorianos lo saben bien, pero quizás los extranjeros no tanto, es que la posición fiscal del país es extremadamente delicada. Y entonces, básicamente, aunque humildemente les diré que creo que es una decisión muy razonable el eliminar ese impuesto, en un entorno donde era un déficit fiscal extremadamente duro, hacer eso fue una decisión difícil. Y lo que nosotros hicimos fue sentarnos con el señor ministro y presentarle una serie de casos, Chile, Marruecos, El Salvador, la Comunidad Europea, Colombia, etcétera, donde se veía el impacto dramático y convincente de la diferencia en cuanto a qué ocurría antes y después de este tipo de acuerdos. Puntualmente se veía un gráfico donde se veía el tráfico entre Estados Unidos y Colombia y Ecuador
y se veía como era paralelo, y en el 2011, cuando Colombia firma el acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos, se dispara el tráfico de Colombia y el de Ecuador se mantiene en plano. El punto fue que le dijimos que le jurábamos que todo lo que él perdiese del ISD lo iba a recuperar en el mediano plazo con vuelos adicionales, y que la primera industria que se iba a recuperar iba a ser la turística. A ver, no los aburro con los detalles sobre las subsiguientes reuniones que él organizó con el Ministerio de Transporte, con empresarios, con el gremio de aerolíneas, con reuniones que tuvimos con el señor embajador de los Estados Unidos, con asesores del presidente. Pero para hacerles corta la historia, en cuestión de, si no me equivoco, 3 meses, se eliminó el ISD, cosa que en el Palacio Carondelet, donde estuvo presente el señor presidente, donde habló el ministro Olsen, donde habló Marco Zubia en representación de las aerolíneas, y se dijo, algo que por años se había peleado y nunca lo había logrado, este gobierno lo logró hacer en cuestión de meses. Nosotros, como aeropuerto de la ciudad capital del Ecuador, le estamos extremadamente agradecidos al gobierno, y que sepa que estamos comprometidísimos con el crecimiento de este país, y seguiremos cosechando éxitos como ese. Muchas gracias, Ramón. Efectivamente, parte del objeto principal de las APPs es precisamente la posibilidad de identificar los riesgos, pero no evitarlos, sino saberlos gestionar. Y quien mejor los gestiona es quien se hace cargo de ellos. Y efectivamente agradecemos muchísimo aquí ahora tenemos listo el video, y creo que por favor es tuyo la descripción. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito es un ejemplo de alianza público-privada exitosa en el Ecuador. Corporación Keyport es líder regional de la industria aeronáutica y está encargada de construir, administrar, operar, mantener y desarrollar el aeropuerto. Keyport está conformada por importantes compañías con amplia experiencia en concesiones y operación aeroportuaria. El Mariscal Sucre fue construido desde cero, en un terreno baldío, carente de todo servicio. El proyecto fue financiado por los accionistas de Keyport, por créditos de bancos de desarrollo otorgados a la concesionaria y por recursos generados por la operación eficiente del antiguo aeropuerto entre el 2006 y el 2013. La inversión fue de cerca de $800 millones, bajo entera gestión y riesgo de Keyport, sin garantías financieras del Estado y sin que la ciudad haya destinado recursos del presupuesto municipal para la obra. En la actualidad, el aeródromo de Quito es el más moderno y mejor equipado del país, con una operación eficiente y segura que recibe 5 millones de pasajeros al año, y es el principal aeropuerto de carga del Ecuador. Los altos niveles de servicio del aeropuerto están garantizados por el contrato de concesión, para lo cual Keyport invierte a mediano y a largo plazo, dentro del periodo de vigencia de la concesión hasta el 2041. Al final del periodo de concesión, se entregará a la ciudad un aeropuerto con infraestructura de punta y los más altos estándares de calidad de servicio a sus pasajeros y usuarios. El contrato garantiza que las tasas aeroportuarias reguladas sean fijas y se modifiquen solo por inflación, que el periodo de la concesión sea por 35 años desde 2006 y que se cumpla con los niveles de servicio establecidos. Quito cuenta con un aeropuerto reconocido de primer nivel, con los mejores servicios, producto de esta alianza público-privada. Gracias a la gestión de Keyport, Quito cuenta con el único aeropuerto 5 estrellas Skytrax de las Américas, único aeropuerto internacional carbono neutro de la región, y ha sido galardonado por más de 40 reconocimientos internacionales de alto nivel. Keyport es un aliado estratégico de Quito, comprometido con los objetivos comunes de desarrollar la conectividad, el turismo y las exportaciones. Corporación Keyport. Conectamos con calidad desde el centro del mundo.
Las imágenes a veces dicen mucho más que las palabras, definitivamente, Ramón. Y para nosotros en el Ecuador, para quienes estamos en Quito usando los servicios de Keyport, efectivamente ha sido un proceso no solamente de identificar cómo la participación del sector privado en un modelo como el que acabamos de ver, efectivamente ha generado una visión distinta en la ciudad. Y ahí quisiera, solamente este momento vamos a dar el paso a Richard, a Nicolás Gautier de DP World, porque quisiera que también tú nos comentes cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en un modelo muy similar, pero un poquito más nuevo en el país, en lo que tiene que ver con la administración de los puertos del Ecuador. Y cuál ha sido, desde el punto de vista de ustedes como empresa, la conexión que le han dado a este proceso en el Ecuador y cuánto ha significado en niveles de competitividad, de logística y en general lo que tú nos quieras comentar respecto de la empresa, por favor. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Bueno, yo soy Nicolás Gautier, soy francés, pero como mucha gente en esta sala, yo soy enamorado del Ecuador, de los productos ecuatorianos y de las oportunidades que tenemos juntos para desarrollar proyectos aquí en el país. Yo tengo más de 20 años de experiencia en los APPs y realmente los APPs son mi sweet spot, ¿no? Yo tengo experiencia en la parte pública y la parte privada, y yo creo realmente que es en esa conjunción entre la visión estratégica del sector público para construir proyectos estratégicos, infraestructuras para los países, y la experiencia, la velocidad del sector privado, que podemos lograr proyectos de gran suceso. He trabajado en 5 continentes, en proyectos de aeropuertos, en proyectos de ferrocarril y trenes de alta velocidad en Europa, y ahora en proyectos de puertos y logística en América Latina. Yo soy el CEO de DP World en Perú, en Ecuador, y nosotros, DP World, somos una compañía de puertos y de logística, servicios marítimos a través del mundo. Nuestra visión es conectar los productos del Ecuador, aquí los productos, las frutas, el banano, el camarón, los pescados, con los grandes mercados internacionales, a través del puerto, por supuesto, pero también a través de infraestructuras logísticas grandes y proyectos de desarrollo. Todos esos puntitos son lugares donde tenemos negocios aquí en el mundo, 150 proyectos más o menos, 53.000 colaboradores a través del mundo, incluido aquí en Ecuador y en el Perú. Bueno, los APPs nos ayudan, como le comenté, a desarrollar proyectos de gran calidad entre el sector público y el sector privado. Es el sector público, por supuesto, que mantiene el control, que eliges los inversionistas, y la parte privada va a apoyar con la experiencia y con las inversiones. Yo quería dar 2 ejemplos hoy de APPs, de concesiones que tenemos, empezando con el más importante, que es aquí nuestro proyecto común entre el gobierno del Ecuador y nuestra compañía, DP World, con nuestro socio, el grupo Nobis. Querida Isabelita Novoa, muchas gracias por el apoyo para desarrollar ese gran proyecto del puerto de aguas profundas, el puerto inteligente de Pozoja, que es el puerto de Ecuador, un puerto moderno que hemos terminado la construcción hace poquito más de 2 años ahora, y que estamos operando a través de una concesión. Es un puerto muy seguro, un puerto que permite ahora a los mayores buques del mundo de atracar aquí en Ecuador, que antes de ese puerto no se podía por causa de
de calado, ¿no? Entonces, ese puerto que tenemos en Posora son 80 kilómetros, para la gente que no conoce, 80 kilómetros más o menos de Guayaquil. Es un puerto de aguas profundas, como todas las grandes ciudades del mundo, y construyeran un puerto afuera de la ciudad, cerca de las profundidades grandes del mar, para que atracan los grandes buques. Y es un puerto que permite la exportación y la importación de los productos aquí con el Ecuador. Pero también es un puerto que fue construido en un lugar estratégico que permiten aquí de construir un hub en Ecuador, en un punto más al oeste del continente, para el negocio, que una gran parte del negocio es con Asia, por supuesto. Pero no solamente hemos construido un puerto, pero la parte privada ha construido toda la parte de acceso a ese puerto. Hemos construido una carretera moderna de 21 kilómetros para acceder al puerto. Es una inversión privada, pero es una carretera, por supuesto, pública, que todo el mundo puede utilizar para llegar al puerto o para llegar a las playas cercanas o los pueblitos cerca del puerto. Hemos construido un canal de acceso grande para la seguridad de los buques, y también hemos conectado ese puerto con la ciudad de Guayaquil, con un centro logístico en Durán, del otro lado del río de Guayaquil. Y ese proyecto es también un proyecto muy interesante, porque vamos en el futuro conectar Guayaquil, Durán, con Posoja a través del río Guayas, con proyecto de barcazas, para mover la carga de Guayaquil hasta Posora y de Posora hasta Guayaquil. Entonces, esta inversión es una inversión muy importante para el país, es una inversión de 1.200 millones de dólares, una inversión sin dinero de la parte pública, una inversión 100% privada, pero por supuesto al final de la concesión, esa inversión regresa al gobierno del Ecuador sin contribución. Esta es la primera fase que hemos construido, la parte de izquierda, la parte roja, y vamos a continuar en algunos años para desarrollar una segunda parte, una fase 2, para continuar el crecimiento del puerto, y también para esa inversión grande de 1.200 millones de dólares tenemos el apoyo del IDB, del BID Invest. Muchas gracias por ese apoyo. Como le comenté, es un puerto muy seguro, un puerto con mucha tecnología. Terminamos la construcción hace dos años, hemos utilizado todas las tecnologías más modernas del puerto para la seguridad. Hace más de 80 días ahora que hemos empezado las operaciones sin accidentes en el puerto, y también todos los contenedores, toda la carga que entra en el puerto pasa a través de escáneres que pueden ver aquí. Toda la carga es verificada para la seguridad de la carga, de las importaciones, de las exportaciones. ¿Por qué ese proyecto es muy importante para el Ecuador? Antes de la construcción de ese puerto, los buques más grandes que podían atracar en Ecuador eran de una profundidad de menos de 10 metros, 9.75 metros, que son buques chiquitos. Entonces, todos los grandes buques tenían que atracar en un otro país que Ecuador para poder después descargar y recargar en buques más pequeños para llegar a Ecuador. Aquí hemos construido un puerto con una profundidad de 16.5 metros, que es el puerto el más profundo de la costa oeste de América Latina y el puerto más moderno. Y cada semana recibimos puertos grandes, el récord ahora de profundidad de buque que ha atracado al puerto de DP World Posora, 14.65 metros de profundidad, algunos meses atrás. Y ese canal de acceso podemos utilizar, por supuesto, los buques que vienen a DP World Posora, pero también todos los otros buques que van a los otros puertos del país pueden utilizar ese canal, que es misma cosa que la carretera, es una inversión privada, pero para el beneficio de todos en Ecuador. Pero no vamos a parar aquí. Como le comenté, vamos a construir esa segunda fase del puerto, y nuestra visión es construir cerca del puerto, alrededor del puerto, una grande zona logística,
formar una zona franca, que aquí se llama en Ecuador CETE, para exportadores e importadores. Y esa visión ya la tenemos en muchos países a través del mundo. Tenemos 14 ya parques logísticos de zona franca a través del mundo. Y solo para dar un ejemplo, hemos construido eso en Dubái, en Jebel Ali. Y nuestra zona franca en Jebel Ali tiene ahora más de 800 compañías grandes. Apple está con nosotros, IKEA está con nosotros, Amazon está con nosotros. Y solo esta zona franca en Dubái representa el 29% del PIB del país. Ese que queremos hacer aquí, en Ecuador, alrededor del puerto de Posora, Guayaquil. Vamos a construir una zona franca. Todas las inversiones que quieren ayudarnos a investir en esta zona franca son bienvenidos para desarrollar la economía del país y realmente crear un hub aquí en Ecuador. Un otro ejemplo muy rápido que tenemos muy cerca de aquí es en Perú, en Lima, el puerto de Callao. Ese es el puerto de Callao hoy. Es el puerto de Callao antes de la concesión en 2006. Empezamos las operaciones en 2011 y en 10 años pasamos de un puerto así al puerto que tenemos hoy, un puerto que vamos a alcanzar ese año 2021 un récord de 1.5 millones de contenedores solamente en ese puerto. Y la concesión es una concesión muy corta de 30 años, solo falta 15 años, pero también no vamos a parar, vamos a continuar a desarrollar. No era previsto en la concesión inicial, pero esos dos proyectos son éxitos grandes, entonces vamos a invertir más. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya hemos empezado 2 meses atrás, vamos a construir una expansión del puerto de Callao de más o menos 60% de espacio más para continuar a desarrollar la capacidad. Entonces, esos 2 ejemplos del puerto de Posora, del puerto de Callao, son ejemplos muy exitosos de concesiones, de APPs, que ayudan a desarrollar la economía, que ayudan a desarrollar el empleo, que entre los 2 países tenemos más de 5.000 empleos directos, en Perú y en Ecuador. 5.000 empleos directos son más o menos 50.000 empleos indirectos, toda la actividad alrededor del puerto y de la zona logística. Por supuesto, pagamos royalties al gobierno por la utilización de ese puerto. Son ingresos también para el gobierno. Entonces son 2 ejemplos muy exitosos de concesiones, pero hay muchas a través del mundo que podemos desarrollar. Y con esa dinámica que se empieza hoy, o que empezó hace algunos meses aquí en el Ecuador, vamos a seguir adelante, continuar a construir la parte logística del país para que esos productos maravillosos ecuatorianos puedan llegar a los grandes mercados en Asia, en Europa, en Dubái, en América, en Estados Unidos. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Nicolás. Realmente, ¿qué vemos de todo esto? Vemos mayor conectividad, mayores niveles de logística, esta capacidad con el aeropuerto de Quito de haber impulsado la reactivación del sector turístico post pandemia, además muy rápidamente. Y en el caso del puerto, continuar con inversiones en un momento también que para el mundo significó todo un desafío. Y creo que eso es lo que nos brinda la posibilidad de manejar un evento como este, es decir, lograr que efectivamente la esperanza nos regrese a todos nosotros, pero sobre todo identificar que en modelos de inversión como el que estamos revisando el día de hoy y como nuestros distinguidos panelistas nos han mencionado, no solamente que vincula la capacidad de gestión del sector privado, la posibilidad de identificar las capacidades también del sector público para la administración, e identifica además la necesidad de un eje fundamental en estos procesos, que es el financiamiento.
Y el financiamiento, si bien es una de las razones por las cuales las APPs se desarrollan, hemos visto que no es la única. Hemos visto que la principal quizá es esta posibilidad de agregarle gestión a la administración de los procesos, a los proyectos públicos en general. Sin embargo, en lo que tiene relación con el financiamiento, yo quisiera invitarle el día de hoy a Richard Cabello. Richard, como representante del IFC y en su especialidad financiera, yo quisiera que nos comentes, ya desde el punto de vista del financiamiento, cómo ven ustedes las APPs, tomando en cuenta además que es una modalidad que requiere de cierta sofisticación financiera. Requiere además de un manejo, por ejemplo, en lo relacionado con el Project Finance, con niveles de garantía que determinen no contar con la infraestructura, sino con el flujo que generan los proyectos. Entonces, si nos comentas, por favor, el día de hoy. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por la invitación para este evento, compartir nuestras experiencias directas en la estructuración de APPs en la región. Si me permites, quisiera, antes de abordar tu pregunta, hacer unos comentarios sobre la evolución de PPPs, el estado actual y un poco las proyecciones. Esto producto de todo lo que hemos escuchado, el mensaje del presidente, el ministro, de Roberto, de la intención de Ecuador de invertir fuertemente en este mecanismo para mejorar la provisión de bienes y servicios para la población. Si vemos el estado actual, pues vemos que durante los primeros 6 meses de este año, América Latina se distinguió por ser la región que más había movilizado inversiones a través de APPs, con 14.5 billones de dólares, que representan aproximadamente 41% del monto total movilizado globalmente, es claramente la líder entre todas las regiones. Este monto de 14.5 también representa un 84% de crecimiento con respecto al mismo periodo en el año 2020, que fue el año de la pandemia. Entonces ya estamos viendo una marcada recuperación. Todavía no estamos a niveles de prepandemia, hay que mencionarlo, y también hay que mencionar que existe una fuerte concentración en un país en la región, que es Brasil. El 88% de estas inversiones se han realizado solo en Brasil, lo cual presenta un reto, pero también una oportunidad, porque los inversionistas también quieren diversificar riesgo. ¿Dónde vemos actividades? Ustedes díganme. Todos los sectores. Los sectores líderes siguen siendo transporte y energía, pero hemos visto un incremento importante en el sector de agua y saneamiento, producto de las reformas que ha hecho Brasil. En transporte está presentes en todos los modos, carreteras, puertos, aeropuertos, metros, buses. Ustedes mencionan el modo y hay una experiencia APP. Lo mismo ocurre en energía, generación, energía renovable, transmisión, alumbrado público. En agua y saneamiento, que es el sector tal vez que más necesita inversión y ha sido más difícil de atacar, vemos plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, reducciones de pérdidas, distribución ahora en Brasil. Pero no solamente en los sectores tradicionales, digamos, sino también en nuevos sectores, sector social, salud, educación. Y los países están experimentando cada vez más en estos sectores y también vemos transacciones pioneras en irrigación, concesiones de bosques, edificios públicos, cárceles, hasta viviendas populares, existen experiencias ahora. La gente está muy creativa, especialmente aquellos ya que adoptaron los PPPs como una política pública, están tratando de optimizar estos mecanismos. ¿Qué vemos hacia adelante? Pues mucho más interés. Los programas de recuperación van a necesitar inversión. Los países se enfrentan a restricciones fiscales. No hay otra opción que atraer inversión privada para poder atender las necesidades crecientes de la población y generar empleo.
Entonces, independientemente de ideologías, aquí hay que ser prácticos y vamos a ver que los países van a tener que enfrentar estos retos. Y ya los vemos países revisando su marco institucional, su marco regulatorio para poder lanzar más transacciones de forma más eficiente. Los vemos enfocados en programas. Programas me refiero cuando atacan un sector en particular y dicen vamos a hacer 20 concesiones de carreteras, 20 APPs en el sector salud. Eso que permite estandarización de documentación, eso reduce los costos de transacción para el sector público y para el sector privado. Para los inversionistas es más fácil revisar el mismo contrato 20 veces. Entonces hay mucha búsqueda de eficiencia en cuanto a los procesos. ¿Qué otras cosas vemos? Mucha innovación tecnológica en los servicios, y eso yo creo que va a seguir. Las carreteras ya no son simples carreteras. Las carreteras últimas que Brasil está sacando son carreteras con free flow, con Wi-Fi, con descuentos para los usuarios frecuentes, con compensaciones de efectos ambientales, incluso con obligaciones para manejar los temas de género. Las operaciones de alumbrado público ya no son cambiar los focos de los postes, son servicios de ciudad inteligente, cámaras de seguridad, Wi-Fi para que la población pueda estar mejor conectada. Estos cambios tecnológicos vienen y no los para nadie y hay que adaptar los contratos para que estos servicios sean mejorados. En el tema de financiación que tú mencionabas, ¿qué es lo que vemos? Mucho interés de parte de los países de incorporar en la financiación mercado de capitales. Mercado de capitales son fondos de inversión que son de largo plazo, que son ideales para financiar ese tipo de proyectos. Pero si la estructura del contrato no está sólida, va a ser muy difícil poder atraer este tipo de financiación. Y sí, durante la pandemia han visto que Brasil ha seguido sacando transacciones. Nosotros hemos tenido que adaptar las estructuras para lidiar con la incertidumbre de la demanda. Lo mencionaron en el sector aeroportuario, fue muy grave, en carreteras también pegó, pero se está recuperando y tuvimos que poner algunas suertes de garantías para asegurarle al sector privado que estábamos pasando por un bache, pero que se va a regresar a los niveles de prepandemia. Estos mecanismos han facilitado la consecución de recursos para presentar las ofertas. Y un tema que lo han mencionado, pero creo que hay que reiterarlo, es el tema de la sostenibilidad social y ambiental. Ahora tenemos que tener mucho más cuidado en estructurar las transacciones para que sean aceptables para la sociedad y que mitiguen los efectos de medio ambiente. Vemos, por ejemplo, Colombia incorporó en el contrato modelo de carreteras los principios de Ecuador como obligaciones contractuales. Ahora Brasil ha sacado las carreteras con los estándares de medio ambiente y sociales de IFC como obligaciones contractuales y yo creo que la tendencia va a seguir. ¿Cómo aprovechar esto ahora que escucho en Ecuador? Pasemos a la acción. Sí, bueno, pasemos a la acción desde nuestra perspectiva de estructuradores, pues ustedes tienen la fortuna de que hay muchísimas lecciones aprendidas. Los países han tratado, han tenido aciertos, han tenido menos aciertos y de todo se aprende. Entonces yo creo que vale la pena mirar un poco estas experiencias. Los contratos nuevos que traen todas estas innovaciones ya son contratos testeados, licitados, donde ha habido varios inversionistas financiados. Entonces, en alguna de las presiones decían, ¿para qué reinventar la rueda? Al contrario, revisar esas experiencias y adaptarlas a Ecuador. En este negocio de las APPs, yo tengo 30 años en esto, el copy and paste no sirve. Esto tiene que ser adaptado a la propia realidad de cada país y en algunos sitios se podrá hacer de alguna forma y en otros se podrá hacer de otra. Entonces hay lecciones aprendidas desde marcos institucionales, regulatorios, la implementación de programas, por ejemplo, Colombia con la cuarta y quinta generación de carreteras generó un modelo que ha venido implementando con bastante éxito. El programa de infraestructura de Brasil es un programa a nivel mundial que vale la pena también ver cómo han estandarizado procesos y contratos. En México, los programas de manobras para saneamiento y para transporte urbano
y combinando recursos federales con recursos subnacionales también son un éxito que vale la pena mirar. El rol de la Banca Nacional de Desarrollo, por ejemplo, Financiera Nacional de Desarrollo en Colombia, que fue creada expresamente para facilitar la financiación de los proyectos de largo plazo, generando esquemas de incentivos y soportes financieros. Y la innovación, pues estos contratos que yo les mencionaba ya tienen incorporados cambios tecnológicos que nuevamente revisémoslo y veamos cómo se pueden adaptar a la realidad. Un tema que creo que vale la pena mencionar porque vi en la lista de proyectos, Roberto, salud. Una de las, yo diría, bellezas de las APPs es la flexibilidad que tiene para aplicarse al sector salud. Cuando la gente habla de salud siempre piensa en hospitales y en hospitales siempre dicen, bueno, infraestructura más servicio médico o solo infraestructura, etcétera. Bueno, en Brasil se han hecho, antes de hospitales, se han hecho redes de atención primaria. En lugar de construir un hospital, que es una inversión muy grande, ¿por qué no vemos si se necesita hacer una red de atención primaria para enfermedades básicas y no tiene que crear un monstruo de hospital? Eso ya se hizo. Se han hecho centros de diálisis, especializados en diálisis únicamente. Se han hecho centros de imagenología, rayos X. O sea, la flexibilidad que tiene el esquema para aplicar a los diferentes servicios en salud es realmente admirable. Ahora, una oportunidad es evidentemente el mercado de inversionistas. Es un mercado activo, conocedor de estos instrumentos. Como decía, en este momento hay fuerte concentración en Brasil, pero eso significa que hay espacio para otros. El tema es, hay que llevar buenos proyectos. Yo creo que el reto es lanzar buenos proyectos, invertir en estructuración, en estudios, tener procesos eficientes y transparentes. La transparencia genera confianza y el inversionista necesita esa confianza para poder invertir. Y un tema que a veces a nosotros como estructuradores siempre nos enfocamos en la licitación. Tal vez las actividades post licitación son más importantes aún. Ahí es donde empieza el baile, ¿no? Después de la adjudicación viene un proyecto de 25 o 30 años que tiene que ser correctamente supervisado y si no, no va a producir los frutos que uno quisiera. Entonces, a veces, yo creo que a veces los gobiernos se enfocan en la foto de la licitación y se olvidan de que después vienen 30 años de supervisión y ahí es donde vienen los problemas. Entonces hay que estar claro en fortalecer esto. Y esto todo es para materializar esas oportunidades y esas acciones que Ecuador quiere llevar a cabo en beneficio de la población. Al final eso es todo lo que nos mueve. Gracias. Muchísimas gracias, Richard. Creo que estamos con el tiempo justo. La verdad es que siempre queda muchísimo por preguntar para aprovechar precisamente la presencia de los distinguidos panelistas, pero van a estar ustedes por aquí, vamos a tener un proceso de networking también durante el día y eso va a permitir que todo el conocimiento que ustedes tienen, esta experiencia de varios años en los negocios que ustedes manejan, pueda ser transmitida. Definitivamente, como decía Richard, hay algo que es fundamental y es aprovechar aquellas historias y aquellas experiencias que ya han vivido otros países. En la medida en la que sepamos, como Ecuador, disminuir la curva de aprendizaje, vamos a lograr resultados en el corto plazo. Y quisiera destacar únicamente algunos elementos que mencionaron los panelistas. Por una parte, Roberto Salas mencionó la necesidad de identificar y de dar, no solamente de identificar las oportunidades, sino ya de generar un proceso de gestión inmediata
Para eso es importante no solamente haber arrancado en lo que tiene relación con la institucionalidad en el país, con nos comentaba la creación de la Secretaría Técnica de APPs como una instancia que será aquella que estandarice y centralice y unifique lo que tiene relación con las APPs, pero además se mencionó muchísimo respecto de la transparencia, la capacidad de estructuración y la calidad de los proyectos. Calidad de proyectos que los volvió a ratificar Richard cuando habla además de la necesidad de bancarizar esos proyectos. No solo basta con licitarlos, no solamente basta con estar en el momento en el que podemos presentar las propuestas. El reto de las APPs es el largo plazo para gestionar algo que lo mencionaba Nicolás y lo mencionó Ramón, gestionar la incertidumbre, gestionar el riesgo, gestionar la innovación. Y creo que definitivamente esta es una modalidad de inversión en la que el Ecuador se está embarcando, pero no es únicamente una experiencia del país, es una experiencia del mundo, es una experiencia de Latinoamérica. Hemos visto que precisamente el 41%, lo mencionó Richard, de lo que tiene relación con las APPs se maneja en Latinoamérica. Entonces, el reto que tenemos como región para desarrollar conectividad, para desarrollar innovación, para desarrollar turismo, para desarrollar nuevos sectores como salud, como seguridad, como aquellos que se han mencionado, que mencionó en la cartera de proyectos Roberto, creo que es precisamente el desafío. No quisiera tomar más tiempo del que tenemos asignado, sino despedirme de los panelistas, distinguidos panelistas que nos han acompañado el día de hoy, a ustedes invitados del país, invitados de la ciudad, bienvenidos siempre y están en su casa. Muchísimas gracias.